Bien, la Iglesia Evangélica del siglo XXI, aquella que es una institución, tiene las características aquí mencionadas. Y cuando me refiero a iglesia, me estoy refiriendo a todas. No estoy hablando de un singular, hablo de un plural. Hablo de la pentecostal, la bautista, presbiteriana, adventista, episcopal, la cuadrangular, los sabatistas. Hablo de todas, incluyendo a las iglesias del mensaje de la hora, aquellas que tienen una iglesia institucional. Hablo de un singular. Y esa iglesia reúne todas las características. Aquí no puedo incluir a los grupos, porque hay pequeños grupos que se reúnen en casas o en un local o en un lugar, pero no son una institución. Yo nada más estoy hablando de institución. La iglesia evangélica de este siglo tiene estas características de institución, aunque en sus inicios no las tenía. ¿Cuánto tiempo se llevó para obtenerlas? 3 siglos, efectivamente, 300 años. 3 siglos para que ellos puedan alcanzar la institucionalidad. Imagínense, 300 años para que la iglesia se convierta en una institución. Nacen en el año, este organismo nace en el año 33, sin un templo, sin un lugar fijo de adoración, sin reglas formales, sin un código de leyes, sin una jerarquía definida, sin un manual doctrinal, sin símbolos, nacen desnudos. La iglesia evangélica nace como un organismo vivo, no como institución, a diferencia del judaísmo. A diferencia del judaísmo, que sí nace como una institución religiosa. Su nacimiento del judaísmo como institución religiosa está detalladamente descrita en el libro de Éxodo, en los 40 capítulos del libro de Éxodo. Si ustedes recuerdan bien el contenido de Éxodo, pues no necesitan leerlo, van a ubicarlo de inmediato, si no, repásenlo. El pueblo judío es liberado totalmente en el capítulo 14 de Éxodo. En el capítulo 12 se da la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. En el capítulo 13 hacen la Pascua. Y en el capítulo 14 Dios termina con el enemigo ahogando a Faraón junto con sus ejércitos. Entonces, ahí comienza su liberación completa de una nación esclavizada. En el capítulo 18 se forma su primer esquema ministerial, porque ahí aparece Jetro para decirle a Moisés cómo debe de instruir al pueblo, cómo debe de aconsejarlo, qué tipo de hombres debe de escoger. Va a poner un hombre al frente de cuántos. Mira, pon al frente de tantos, al frente de 100, al frente de 50, los asuntos complicados que te los traigan a ti. Ahí se les da el primer esquema ministerial. En el capítulo 20 reciben sus primeras leyes. El decálogo se da en el capítulo 20 de Éxodo. En el capítulo 25 comienzan con la construcción del templo, comienzan las especificaciones de la mesa, el altar de oro, el incienso, y de ahí en adelante todos los capítulos van describiendo cómo se va a ir construyendo el mobiliario. En el capítulo 28 obtienen su jerarquía de manera reglamentada, cómo será la vestimenta de los sacerdotes, qué cargo tendrá Aarón y sus hijos, cuáles serán sus funciones, y en el capítulo 40 ya están completos como una institución. ¡Wow! Aunque no son perritos, repitan ¡wow! Sí, pero ¡wow! En el sentido de asombro, no de ladrido, para que no se confundan, por favor. ¡Wow! ¡Wow! Pero eso oye como un ladrido de San Bernardo. Oh, pero está bien, más imponente. Ok, repitan, wow. Increíble. Ahí está en Éxodo. Nace la nación judía como institución religiosa. Nosotros nos llevamos 300 años, 3 siglos. La iglesia en el año 33 pues nace sin nada de esto. 17 años después de nacer, en el año 50, es en el Concilio de Jerusalén donde se comienzan a discutir asuntos de compañerismo, condiciones para la iniciación de los adeptos,
cuáles son los alimentos comestibles, cuál es la vigencia de la ley mosaica. Esto, 50 años, en el año 50, 17 años después de que la iglesia nació. Entre el año 52 y 64 se escriben las cartas paulinas con las que la iglesia tendrá un avance hacia la institucionalidad, ya que las cartas de Pablo les dirán cómo organizar su jerarquía, sus reglas internas, sus leyes generales, su liturgia y su culto. Pero todo esto de una manera muy general y muy básica. Recuerden que aparte de que se escriben las cartas entre el año 52 y el año 64, todavía lo que tardaron en hacer las copias, enviarlas a las otras iglesias estudiarlo, ponerlo en práctica. O sea, no fue exactamente en el año 64, sino fue dentro de ese periodo. Pero repito, todo de una manera muy general y muy básica. Y finalmente, en los próximos 250 años, la iglesia será forzada a organizar sínodos. Repitan, sínodos. Con los cuales van a implementar nuevas soluciones, nuevos reglamentos para enfrentar problemas y diferencias internas entre ellos. Y por último, alrededor del año 325 comenzarán la construcción de sus primeros templos con la ayuda del gobierno romano. Ahora sí, para este tiempo la iglesia ya tiene su institucionalidad terminada. Alrededor del año 325, un poquito más, un poquito menos. No nos vamos a pelear por esos meses, ¿o sí? Todos tranquilos. Ah, que fue en agosto, que yo digo en diciembre, fue su regalo de Navidad, quién sabe. Bien, ahora que ya tenemos en el siglo IV una iglesia institucional, atentos ustedes allá, debemos de tomar aquella iglesia como modelo para imitarla. Ya quedó descartada la iglesia del siglo I. Pero en el siglo IV ya hay una iglesia institucional, una iglesia que pasó por el Concilio de Jerusalén, pasó por los sínodos, que ya tienen las cartas paulinas, ya las estudiaron, ya las pusieron por obra, la iglesia creció. Debemos tomar la iglesia del siglo IV para imitarla. Piense, no dispare porque usted luego quita el seguro y tira. Calma, razone, piense.